Ok. Puedo entender que el nombre del título de este video de STG habla, suena raro, y no tiene sentido. Pero ya lo van a entender en este video. Admito que actualmente volverse mamífero. Únicamente, es necesario el requisito de nacer por medio de una placenta, marsupio, o huevo, que pertenezca a una especie de mamífero. Siendo ese último caso aplicado, en la menor minoría de especies de mamíferos, que son los monotremas, los únicos mamíferos en poner huevos. Volverse un mamífero fue un hecho prehistórico confirmado por las ciencias encargadas de estudiar el origen y evolución de las especies. Ya lo van a ver. Mientras tanto, voy a saludar. Hola a todos. Aquí Santigus 0425. Aquí STG con un nuevo video. Aquí estando con un nuevo video de STG habla. Después de subir un video de música original. Por fin estoy de vuelta con otro video hecho con el mayor entusiasmo posible. Para esta vez a contarles algo que sí pasó en realidad. En lo cual es, cómo volverse un mamífero. Es un proceso que duró muchos, pero muchos millones de años de evolución. Y para empezar a entender este proceso, debemos tener claro el término sinápsida. Los llamados sinápsidos, quienes conforman a este linaje de seres vivos pertenecientes al reino animal. Por lo que vamos a empezar el video aclarando los términos sinápsida y sinápsido. Así que empecemos con este STG habla con temática informativa. ¿Qué son los sinápsidos? Sinápsida es uno de los dos linajes que conforma el grupo de vertebrados tetrápodos llamado amniota. El otro linaje de amniotas es el grupo llamado saurópsida, cuáles son los reptiles. Los sinápsidos se caracterizan por tener una sola fenestra temporal, situada en el techo del cráneo, y detrás de cada órbita ocular. El término sinápsido proviene de estas palabras del griego. La palabra sin, en la cual significa juntos. Apsis significa arco. En lo cual yo podría entender como seres, animales o criaturas con un arco junto, o criaturas con arcos juntos. Ya aclarado este punto. Ahora vamos sobre sus características. Características. Empezando con las características de los sinápsidos. Número 1. En los lamentablemente extintos sinápsidos no mamíferos, desarrollaron sus únicas fenestras temporales detrás de sus órbitas oculares en sus cráneos. En esa zona se ubicaron los músculos de la mandíbula de cada especie perteneciente. Actualmente esto es casi igual. Con los únicos sinápsidos vivos, los mamíferos. Su única fenestra temporal detrás de cada órbita ocular del cráneo, está cubierto por hueso esfenoide. Así dando como resultado una especie de arco en la parte inferior de esa zona del cráneo de las especies de sinápsidos actuales, cuales ya se ha mencionado, son todos mamíferos. Número 2. Los sinápsidos tienen diferenciados los dientes incisivos, caninos y molares. Número 3. La mandíbula inferior de los sinápsidos tiene un solo hueso. Número 4. Durante su evolución, los huesos articulares se fueron moviendo poco a poco hacia el oído, para formar una cadena de huesos muy pequeños únicos, cuando un grupo de sinápsidos llamados mamíferos aparecen. Número 5. Las articulaciones mandibulares separan las estructuras de las mandíbulas de los sinápsidos. Número 6. Los sinápsidos tienen un paladar secundario que hace que la cavidad nasal esté separada de la boca. Número 7. Desarrollo de una piel glandular, y posteriormente pelo durante la evolución de este tipo de animales. Y así como la pérdida de escamas de forma progresiva en los sinápsidos, después del ancestro común amniota de los sinápsidos y saurópsidos. Número 8. La aparición de las glándulas mamarias, eso, cuando aparecieron los mamíferos. Número 9. Los sinápsidos en algún momento obtuvieron un cuerpo endotérmico, así como un metabolismo alto. Número 10.
Los sinápsidos tienen las extremidades desarrolladas hacia abajo, y no en los lados. Número 11. Originalmente los sinápsidos fueron ovíparos. Pero con la aparición de los mamíferos terios, o sea, mamíferos placentarios y marsupiales. Actualmente la mayoría de los sinápsidos, cuales son todos mamíferos, son vivíparos. Eso exceptuando los monotremas. Esos son los únicos sinápsidos mamíferos que sí son ovíparos que existen. Con la información recolectada de internet para contar las características de los sinápsidos. A partir de ahora, voy a explicar un poco sobre el origen e historia de los sinápsidos de forma simplificada, sin mencionar muchas especies específicas. Para eso, debería hacer un video aparte explicando eso. Origen. Se cree que los sinápsidos aparecieron aproximadamente hace 318 millones de años atrás, en el Carbonífero tardío. En un principio los sinápsidos tenían una apariencia nada mamífera. Debido a la cercanía al ancestro común de todos los amniotas, cuya especie ancestral obviamente no era un reptil ni sinápsido. Los primeros sinápsidos eran los llamados pelicosaurios. Los pelicosaurios eran dominantes al principio del período pérmico. Pero eso cambió a mediados de ese período que acabo de mencionar. También, a partir del período pérmico temprano, aparecieron los terápsidos, así teniendo una apariencia algo más cercana a los mamíferos, aunque hay que aclarar que los mamíferos también son terápsidos. Específicamente sinodontes. Siguiendo. En el Pérmico medio y tardío, los terápsidos contrarrestaron la diversidad y dominancia de los pelicosaurios, poniéndolos en una posición menos dominante, en términos de poder y diversidad genética. Los que sucedieron su dominancia, los terápsidos en términos de diversidad y dominancia. Lograron ocupar los nichos desocupados de los anteriores pelicosaurios, que existieron a principios del período pérmico. Todo iba de maravilla para los sinápsidos. La existencia de los terápsidos como los dinocéfalos, amodontios y un linaje que resaltó mucho. Me refiero a los teriodontos. Los teriodontos eran los superdepredadores, especialmente los gorgonopsios. Los gorgonopsios eran los mayores depredadores en el período pérmico tardío. Los gorgonopsios no estaban solos. Los teriodontos no estaban únicamente formados por gorgonopsios. También tienen a los pterocéfalos y sinodontes, en los cuales eran de menor tamaño frente a los gorgonopsios. Entre los pterocéfalos y sinodontes. Los sinodontes son los que iban a tener un papel muy clave, después del período pérmico. Todo iba de maravilla para los sinápsidos a finales del período pérmico. Hasta que sucedió la peor extinción masiva de todas. La extinción del Pérmico Triásico. También conocida como la Gran Mortandad. Fue lo más cerca de considerarse a una extinción total. Pues, es la peor extinción que pudo haber en la historia del planeta. Fue la extinción masiva que finalizó la era del Paleozoico, y dio inicio a la era Mesozoica. Hay muchas teorías respecto a eso, se cree que fue por un asteroide de un tamaño más grande que el de la extinción de los dinosaurios, alguna supernova. Pero eso no es muy probable que haya ocurrido. Lo más probable que haya ocurrido es una colosal cantidad de erupciones volcánicas intensas y constantes en Siberia, específicamente en los actuales traps siberianos. Que de fijo algunas erupciones que se dieron fueron supervolcánicas, aunque no se sabe cómo sucedió exactamente. Todas esas erupciones por una larga cantidad de tiempo, que no se sabe con exactitud. Generó una extinción tortuosa y lenta, que no fue repentina como lo fue la famosa extinción a finales del Cretácico. Eso generó la pérdida del 95% de la vida marina y el 70% de la vida terrestre. Los últimos pelicosaurios se extinguieron, y todos los gorgonopsios también. De los sinápsidos solo sobrevivieron los disinodontes, pterocéfalos, y los sinodontes. Los sinápsidos que más sobrevivieron fueron los disinodontes. Por lo que, ya la acabada extinción, la gran mayoría de animales sobrevivientes eran disinodontes. Al puro principio del Triásico los disinodontes eran los animales dominantes, a pesar de ser herbívoros. Pero, eso fue al puro principio. Porque ciertos animales resurgirían de las cenizas para darles competencia. Entre esos, estaban los saurópsidos, o simplemente conocidos como reptiles. En especial un grupo de ellos. Esos eran los arcosauriformes.
Los arcosauriformes están conformados por los reptiles arcosaurios y las especies de reptil arcosauriformes que no son arcosaurios, pero aún así son muy relacionadas con ese grupo ya mencionado. Actualmente los arcosaurios están conformados en su mayoría por las aves, quienes son los únicos dinosaurios vivos. Mientras que los cocodrilianos son los únicos arcosaurios que aún conservan la mayoría de las características originales que tenían los arcosaurios iniciales, como estar completamente cubiertos de escamas en su piel. Lo que pasó en el período Triásico, se podría decir que fueron tiempos humillantes para los sinápsidos sobrevivientes de la extinción masiva de al final del Pérmico. Porque en el período Triásico, los arcosaurios, también llamados reptiles dominantes, se hacían dueños de todo. A mediados del Triásico se extinguieron los pterocéfalos. Los disinodontes estaban en declive. Mientras los sinodontes estaban en una competencia de los cuales eran los mejor adaptados para sobrevivir al nuevo régimen de los reptiles, en especial a los dinosaurios, pterosaurios y otros arcosaurios. A mediados del Triásico aparecen los mamaliaformes, son un clado de sinodontes, que contiene a los propios mamíferos y los sinodontes no mamíferos más emparentados con los mamíferos. A finales del Triásico, los linajes de sinodontes se ven reducidos en 3. Esos 3 linajes de sinodontes son los Tritilodontidae, los Tritelodontidae y los mamaliaformes. Al final del Triásico se cree que aparecieron las primeras especies de mamíferos. Especies de sinodontes mamaliaformes como el Morganucodon y el Megasostrodon, que se cree que pudieron ser las primeras especies de mamíferos verdaderos en existir. Aunque también existió el Brasilodon, una especie de sinodonte pequeño. Se ha debatido si realmente Brasilodon es una especie de mamífero, debido a que se descubrió que solo tenía un solo reemplazo de dientes conformado por dientes permanentes, al caer los dientes de leche, así como un oído medio más similar a los de los mamíferos verdaderos. Con eso, se podría decir de cómo podrían haber sido los sinodontes protomamíferos antepasados directos de los mamíferos. Siguiendo. A finales del período Triásico, el supercontinente Pangea se empezó a fragmentar hace 230 millones de años. La actividad volcánica volvió a aumentar como lo fueron a finales del período Pérmico. Pero aquí hay una gran diferencia. Toda esta actividad volcánica intensa, como mencioné que se dio como lo fue al final del período Pérmico, se dio de una manera comparablemente menos intensa que la peor extinción masiva que se dio. Pero igualmente muchos animales no se salvaron de la extinción, como lo fueron los disinodontes. A finales del Triásico, lo único que quedaba de los sinápsidos, eran unos pocos disinodontes y los sinodontes con unas pocas líneas evolutivas. Por la extinción masiva del Triásico-Jurásico, los disinodontes se extinguieron. Y los únicos sinápsidos sobrevivientes, o los que quedaban de ellos, eran los sinodontes, con esos 3 linajes que ya mencioné antes. A mediados del Jurásico se extinguieron los sinodontes tritelodontidos. A finales del Jurásico aparecen en los sinodontes mamaliaformes, los mamíferos terios, o mamíferos vivíparos. Los sinodontes tritilodontidos se extinguieron en el período Cretácico temprano, estos siendo los últimos sinodontes no mamaliaformes, así como los últimos sinápsidos no mamíferos que existieron. Y como es obvio, estos últimos sinápsidos no mamíferos tenían una apariencia similar a los mamíferos de verdad. A partir de este punto en el período Cretácico, todos los sinápsidos se reducían por completo a un solo linaje de sinodontes, que son los mamaliaformes, y como ya es obvio todos los sinodontes existentes en ese tiempo, eran y son los mamíferos verdaderos que ya uno conoce. Durante el período Jurásico y Cretácico, los mamíferos eran más pequeños que los actuales, con muy poca diversidad de tamaños. Muchos parecían roedores, musarañas y otras especies de pequeños mamíferos actuales. Muchos vivían en madrigueras. Otros vivían en árboles. Siempre ocultos ante los grandes reptiles dominantes, como lo son los muy conocidos dinosaurios, pterosaurios e incluso otras especies de arcosaurios relacionados con los cocodrilos actuales. Los sinápsidos estaban en su humillación máxima como animales pequeños que no pueden ni siquiera hacerles frente a los grandes dinosaurios. Los períodos Jurásico y Cretácico, puedo considerar que fueron la edad oscura de los sinápsidos. Con los únicos sinápsidos existentes, los mamíferos y alguno que otra especie de sinodonte no sinápsido que estaban condenados a desaparecer por no poder adaptarse como si pudieron los mamíferos. Al final del período Cretácico ocurrió lo que fue el fin de la edad dorada de los reptiles. Pero a su vez, la gran oportunidad para los únicos sinápsidos vivos, que ya todos fueron, y son mamíferos desde ese momento prehistórico.
La extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Muy conocida por ser llamada la extinción de los dinosaurios. Todo sucedió hace 66 millones de años atrás, cuando un asteroide de un tamaño de 10 kilómetros, o un poco más, entró en la atmósfera de la Tierra. Como resultado, el asteroide se convirtió en un meteoro gigante, para luego impactar como un meteorito gigante, así generando un gran choque. El impacto del gran meteoro fue en la península de Yucatán. En ese momento resultó en la creación del cráter de Chicxulub. No especificaré de por qué ese nombre. Para eso debería hablarlo en una serie de videos sobre la historia del planeta Tierra con más detalle. Sabiendo lo que pasaría, así es como se extinguen la gran mayoría de los reptiles arcosaurios, como todos los dinosaurios no aviares, y los pterosaurios. Así como otros reptiles que no fueron arcosaurios, pero sí con gran importancia. Como fueron los plesiosaurios, e ictiosaurios. Los únicos arcosaurios que sí sobrevivieron fueron los dinosaurios que fueron y son aves. De un grupo determinado de estos específicamente. Así como los cocodrimorfos. Ya desde este punto, termina un mundo, para iniciar uno nuevo. Ya pasado la era paleozoica y mesozoica. Entramos en la segunda época dorada de los sinápsidos respecto a la dominancia. Pero esto con la gran diferencia es que todos los sinápsidos que quedan son mamíferos. Por lo que se le llama a la era cenozoica, como la era de los mamíferos, debido a los únicos sinápsidos y sinodontes que quedaron tras al final de la era mesozoica. No voy a detallar en eso. Eso debería hablarse en un video dedicado a la era cenozoica, o que sería parte de una serie de videos hablando sobre la historia en la Tierra. Pero bueno, así es como termina la historia de los sinápsidos, así dominando hoy en día. Y para terminar esta parte, tengo que resumir que los espectadores de este video, así como yo, son sinápsidos debido a que somos una especie de simio homínido perteneciente a los mamíferos. Ahora, vamos a concluir el video. Conclusión. Los sinápsidos son muy interesantes, para las personas que les interesa la paleontología. Vale la pena estudiarlos, aunque sean menos conocidos que los reptiles gigantes que dominaron el Mesozoico, que fueron los dinosaurios no aviares, y otros arcosaurios. En resumen, yo puedo decir que los sinápsidos dominaron el Pérmico, tuvieron una tremenda humillación en el período Triásico, marginados en los períodos Jurásico y Cretácico, y tuvieron su renacimiento tras la extinción del Cretácico Paleógeno, así iniciando la era Cenozoica. Así logrando dominar de nuevo los sinápsidos hoy en día, pero exclusivamente por medio de la existencia de los mamíferos, como los únicos sinápsidos vivos. Hablando de mamíferos, puedo decir que mis mamíferos favoritos son los cánidos. Me refiero a los perros, y las especies familiares relacionadas a ellos. Aunque puedo reconocer que los félidos son muy interesantes. Es muy interesante saber sobre los gatos y las especies familiares relacionadas a ellos. Pero bueno. Este es mi primer video hablando sobre un tema científico que se ocurrió en la vida real con pruebas fósiles. Por lo que muy probablemente pueda haber alguno que otro error. El que sabe, me lo pueden informar comentando. Además, este es el regalo de Navidad de mi parte. Por lo tanto, este STG Habla es un especial de Navidad. El siguiente STG Habla será sobre un tema no científico. Por lo que podría ser el anuncio de un nuevo proyecto en este canal, o el regreso de un proyecto descontinuado. Para poder empezar una nueva etapa en mi vida. Así que, recuerda. Tú y yo, y todos que vemos este video. Somos sinápsidos. Así que, aquí me despido por hoy. Aquí se despide el STG. Comenten, si quieren, se pueden suscribir a este simple canal. Hasta un próximo video. Hasta pronto. Feliz Navidad, y próspero Año Nuevo. Chao.